Aclaramos que las expresiones vertidas en este programa no representan el sentir de nuestros auspiciadores. Llegó la hora de pensar. ¿De verdad que todo es racismo? De pelear. No. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Y sobre todo, de informarnos. Porque aquí decimos la verdad, no teorías de conspiración. Con ustedes, Manny Mulet, en Una Hora para la Derecha. Comienza ya. Good afternoon in the afternoon. Buenas tardes por la tarde, señores. Ya que estamos en la versión vespertina de Una Hora para la Derecha. Y ya no sé si habrán notado la presencia de nuestro querido Arce Williams, directamente de la Asamblea Republicana de Orange County. Y por supuesto, detrás de los controles descontrolados, nuestro querido director de programación, director de La Voz de la Familia, ingeniero del sonido, Pablito. Hola, Pi. Buenas tardes, señores. Aquí estamos defendiendo nuestros derechos, defendiendo nuestras libertades, tratando con nuestros derechos poder preservar nuestras libertades. And welcome back, Arce Williams. Welcome back, sir. Sorry I missed you last week. I was hanging out with the First Lady of Florida, so. Look, I love you. But, like, come on, right? Now you guys know what I like this guy. Hey, I mean, come on. We are a straight shooter here, man. Yeah, we don't go around the bushes. Amen, brother. We tell exactly as it is. Yep. I don't know how your wife took that thing, but you know. She was with me. Oh, okay, there you go. No, estaban at the anise. She was there, no, because she got. I got a picture. I got a picture from there. Yep. On Facebook. Nobody invite me to that kind of stuff. You know, I never get invited to that, but I don't care. I really don't want to be invited to that kind of stuff. Are you sure? I really, you know, he cared because he just said it. No, what I said. He cares. No, the one that I like, I always tell you, yeah, if I can go get, yeah, of course. But I like to be treated like, you know, I want to earn my straps, you know. So if I, you know, one day it goes. I don't know really, but I think that these people, I like both of them. I like the First Lady. Actually, I enjoy more every time that somebody, for example, talk about the Trump family, like the kids and Ivanka, and the other one, his wife. I don't care about those people because this show is about politics. So I don't care about these people. But the First Lady, she's been through a lot lately, and she's been there with him. And I like the guy. The guy is a good guy. She's an incredible speaker, by the way. Oh yeah? Yeah, you wouldn't think it, but when you listen to her, she's very good. I'm like, that's the future First Lady of the United States. Oh, there you go. Oh, boy. She hopefully. Yeah. Although le estoy diciendo a la gente porque dice que ella habla muy bien, que se expresa muy bien, que va a ser la primera dama de los Estados Unidos dentro de poco. Pero I told her that I was in truth, and somebody say DeSantis Trump 2024. I said, leave DeSantis alone. Don't touch that guy. I don't want it. Don't me toquen a DeSantis. Exactly. It's going to be a Trump whatever. 2024. Then DeSantis is going to be the president in 2028. Yes. And that's my deal. That's it. Don't déjenme a Alexander tranquilo aquí, que todavía, because I think that the only solution that we have now, if we got any salvation, this is something is gonna keep us from go all the way down. Is gonna be the federalism that each state is gonna represent themselves, right? And they're gonna fight for their own rights, and that is, we needed DeSantis in Florida. Right now, we don't need a DeSantis in the White House. Correct. And we got Trump. He's a great leader. I don't know if you want to talk about the elections, the primaries. I don't know what you want to talk about. I haven't talked to you in a while. Oh my God. But we can start. Por ejemplo, estamos tomando llamadas 407-841-1440. Si ustedes creen que debemos tomar algún tema que es especial para ustedes, por favor, llámenos y nos digan. Yo creo que debemos seguir tocando el tema
hay unos comentarios por ahí, no los voy a, que la respuesta de la policía en Texas, it wasn't the best. Que la policía estaba ahí y no respondió, que incluso estaban tratando de aguantar a los padres para que no se metieran en la escuela. Yo no he confirmado bien eso. Ustedes saben muy bien que yo no voy aquí a perdonar a nadie que no actúe como debe actuar, sea derecha, izquierda, de donde venga la gente. Pero vamos a esperar, vamos a ver, porque esto es un momento en que a mí no me gusta empezar a señalar a nadie. ¿Y quién tuvo culpa de qué? ¿Y quién tuvo culpa de cuánto? De verdad que no. This is not the time that start point, people. This is you fall, you didn't act 5 minutes before or 5 minutes later. And nothing is going to be perfect. Nada va a ser perfecto. Va a haber todo tipo ahora mismo. Y mucha gente está usando para sus... the people are using this for their own political purpose. Absolutely Sus right. propósitos políticos, y de verdad que eso ahora mismo es asqueroso. It's disgusting. Yeah, pasó algo disgusting. que no debía haber pasado, pasó algo a una población indefensa, le pasó algo en un lugar que no debía haber pasado. Hay muchas opiniones de cómo se podía haber evitado un poco esto, de cómo podía haber qué medidas, qué políticas, qué leyes se pueden pasar para evitar. Está una gente tratando de buscar soluciones prácticas, está otro grupo tratando de buscar culpas para poder resolver sus propósitos políticos. Porque lo que está haciendo ahora mismo, y este programa se llama Una Hora para la Derecha. We are in 1 hour to the right. Amen. So I won't give you a break to the left right now because they are not acting in the best how do you say the best how you say their morals and their compassion are no, they are not. They acting politically. Yeah. The only thing that they care right now is how I can take advantage of this to move on with my agenda. ¿Cómo yo puedo ahora aprovecharme de esta desgracia para mover mi agenda y tratar de desarmar a la gente y tratar de quitarlo? Que además, todas las razones que la gente tiene. Por ejemplo, yo hoy vi una persona que dice que es republicana, que es una de las bárbaras republicanas aquí en este pueblo, y diciendo que, bueno, que las armas de asalto. ¿Cuáles son las armas de asalto? ¿Cuáles son las armas de asalto? No, eso no existe. Las armas son armas. Todas las armas son de asalto y todas las armas son para defensa. No such thing as assault rifle or nothing like that. Entonces, hay una república que está... Yo estoy de acuerdo que un niño de 18 años no debe tener un arma de asalto. ¿Qué tipo de republicana tú eres? ¿Qué tipo de conservadora tú eres cuando tú estás haciéndote eco de una retórica de la izquierda? En primera, yo les voy a decir una cosa, y hoy por la mañana estuve haciendo otro programa que va a salir el domingo en la televisión de una de las estaciones estas de Miami por cable, que tienen la ATN, creo que es. ATF? No es ATF. O ATF, I don't remember. No, that's what you were going to say. I don't remember. Pero le estaba diciendo una cosa. The left always do the same. Yes, correct. This is not a problem that we have. It is the problem that is there, but it's not the best problem or the most important problem that we have. What happened was really, really, really bad. Y lo que pasó fue bien malo. Lo podemos identificar como algo grotesco, terrible, una tragedia que pasó. That's fine. Mm-hmm. But you cannot now, como always, like you always do, they're going to take all the 18 years old good kids, the one to own a rifle, and todos los niños que tienen 18 años, que quieren comprar su fusil, que tienen sus derechos constitucionales y que tienen su libertad de hacerlo, hay que castigarlo porque el loco que no se sabe además de dónde sacó el dinero para comprar, porque eso es otra cosa que está saliendo también ahora. Well, this kid is a Spanish kid, he's a poor kid. He was driving a $60,000 truck, and he got $5,000 with a rifle and another $5,000 with ammo and body armor. So tell me where he got, ¿dónde sacó el dinero este muchacho que estaba manejando un camión de $60,000 y tenía más de $5,000 los rifles, las armas nuevas de paquete, brand new rifles? Funny how that works for an 18-year-old kid. Poor.
Hispanic, a poor Hispanic kid. So, Manny, can I point out two things? So if you're watching or listening to this, I want to point out two things to you that are really important. Okay. Number one, whoever you're thinking about voting for, I want you to go back and look at how they responded to what happened in Texas. That's going to tell you a lot about how much they care Muy about what importante esto you que think. acaba de decir, muy importante esto. A cualquiera persona que ustedes quieran votar, tienen que, por favor, Arce William está diciendo una cosa que pienso que es súper importante, muy inteligente, porque por algo lo traigo yo aquí al programa. Very intelligent, sí. Que cualquiera persona que ustedes vayan a votar por él, republicano, hay que ver cómo están reaccionando a esta situación. Go ahead. Yeah. So really, okay, yeah, really think about how those people did what they did, because that's going to tell you what they really think about you. And I grew up in high school. I was around constant gun violence. I was in the second most violent city in the country. So shootings, beatings, stabbings were an everyday occurrence for me. I'm not discounting the violence. Here's the other issue. Excuse me. Why is it that, Manny, if you and I go from here to the gas station, if the feds wanted to arrest us for something, they know exactly where we're at and everything we've been doing. They could bring a case against us in 5 seconds. So you're telling me that our government's ability to surveil, track, and record missed someone who showed mental illness, suicidal tendencies, mass shooting tendencies. He said it. His girlfriend said it. They said exactly what they're going to do, and you let the guy just walk away. That was the same thing in Buffalo. How does this happen in a country where basically we can't do anything without a 3-letter agency knowing? How does a mass shooter get through? I'll tell you how. The FBI is very concerned about Trump taxes. Unbelievable. The prosecutors in this country are very, very concerned about the corruption of Donald Trump organization. Oh boy, got to get him. Evil criminal. Or any parents who go out and complain because his daughter's been raped by somebody who says that is a transgender. Yep. That's why we miss all this. Aye. In the best case. Aye. Ya regresamos. 407-841-1440. 407-841-1440. Aquí estamos, señores, con Arce Williams. La cosa se puso caliente. Nos tomaremos un break para que se refresque. Esto es Una Hora para la Derecha con Manny Mulet. Hola mi gente latina, yo soy Marco Vázquez en Southerly Nissan de Orlando. Muchachos, vengan, estamos ahorita con una venta bastante grande y todo el mundo se va montado. Buen crédito, mal crédito, historial, vengan, aquí los montamos. Los esperamos en Southerly Nissan. ¿Qué prefiere? ¿Ser dueño de su casa y conservarlo o rentar y pagarle la hipoteca a su landlord? Si usted quiere comprar una casa, señores, llámeme. Si necesita financiamiento, aunque no tenga mucho dinero para depósito o no tenga crédito perfecto, llámeme. 407-718-6970. Yo llevo 22 años con experiencia en real estate aquí en la Florida Central. Si usted quiere comprar su casa, si quiere vender su casa para comprarse una más grande o si quiere vender su casa para comprarse una más pequeña porque ya los muchachos se fueron para el college, usted me llama a mí, Manuel Mulet, 407-718-6970. Llevo 22 años de experiencia en esta área vendiendo y comprando real estate. Hola, cuando de salud se trata, Mari Colágeno es la respuesta. 321-499-5544. Si usted tiene molestias estomacales, artritis, diabetes, hígado graso, incluso el flu, tengo productos para todos y todas las edades. Regale salud, regale felicidad. Mari Colágeno, 321-499-5544. 321-499-5544. Si usted está comprando su primera casa o quiere refinanciar la hipoteca que tiene ahora para obtener cash para las reparaciones o bajar sus intereses, ya sea que tengas permiso de trabajo, asilo político, taxes de Puerto Rico o crédito afectado, podemos ayudarte. Realtors, si tienen un comprador nuevo, Regents Mortgage preaprueba no precalifica, así que su cliente no va a tener sorpresas en la mesa de cierre y usted estará seguro de que cerrará. Regents Mortgage ha cerrado el 100% de las cartas de preaprobación que ha emitido en los últimos 3 años. Llame a Eugenia Montiel al 407-361-3904. 407-361-3904. Eugenia Montiel y Regents Mortgage. NMLS número 637373. Y lo que hace falta es un derechazo, un tirón duro para la derecha, a ver si por lo menos caemos en el medio. Ya estamos de vuelta con Manny Mulet en Una Hora para la Derecha.
Aquí estamos, señores, con Arcy Williams. Estamos hablando de las repercusiones que pueden tener. O sea, ¿por qué están pasando esto? ¿Qué es lo que está proporcionando esto? La historia, Estados Unidos tiene una historia de más de 250 años y the history of the United States, before even being United States. Correct. It's a history of weapons. Everybody have a rifle, yes. Everybody have a sword, the people got knife, they got a hatch, they got everything that they wanted. Was a time that you want to have a cannon in your backyard, you can have you one. Can have a cannon in your backyard. And I always for that, because I don't think that what changed is that the millions of people have rifles. What changed is, and so a lot of people agree with me, people who are smarter than me, or maybe popular than me, not that smart, because I don't know too many people are smarter than me. But let me tell you, because I've been talking about this in this little program, in this little space that we have in the morning. I've been talking about this for weeks now. Before having this in Texas, when it happens in Buffalo, which was another tragedy. Yeah, and it's a pattern. Is 18 years old kids that they somehow they got access to what everybody have access with, because everybody can have access to a killer machine. Right. I mean, when you talked a minute ago about how there's a pattern to this, right? And I had this conversation this morning too. If we are that good is in a surveillance state, because really we're really kind of a pseudo surveillance state. They know everything you're doing, right? They can triangulate, they can find you within an inch, right? If we're so good at that, and we have so many smart people, because what Juliana and I do for a living with research, we connect the dots with data. So we take disparate parts, put them together to tell a story. The feds do it 10 times better than we do. You mean to tell me, between big tech surveillance, all this other surveillance, you missed a mental health issue that was systemic in nature, that continued to escalate, and that had engagement even before this kid finally made the decision to go into that school? You missed it? Maybe you missed one. What about the second time? How do you miss it? 1 week later. How you could? I mean, it's like, because sometimes, it's like because even as a natural thing, no? You are, now you say you're going to buy a car, and you say, I want to buy a Grand Cherokee. And you start driving and see Grand Cherokees all the time. Now, because it's in the back of your mind, you start seeing cars and compare every day. And you tell me that a week ago, an 18 years old kid somehow can buy a couple rifles and handguns, whatever he got. He was mentally ill. He was lying that he wasn't sick. Right. And he goes and he killed 10 people in the supermarket. And then you got another 18 years old kid with pictures. I mean, if I was there, and now we're speculating here, but as you go there, the next thing that you do is 18 years old kid with rifles. It's going to be my first search, my next search. That put something online and go and because that's what lo que está diciendo Arcy. Nosotros vivimos en un estado policial. Aquí el FBI sabe dónde tú estás. Aquí fueron a buscar. They went to get a couple in Alaska that they went to January 6th. They went to the manifestation. They didn't even inside the Capitol building, but vivían en Alaska. Lo fueron a buscar esa gente de Alaska porque estuvieron ahí alrededor, le registraron. Fueron 20 gente, le registraron la computadora en Alaska a un par de gente que no presentaban amenaza para nadie. Si tú ves que hay un muchacho de 18 años que acaba de comprar dos rifles, fue a un supermercado, mató, se puso un body armor. He go there, he killed 10 people in the supermarket, and then 3 days later, 3 días más tarde, tú ves que hay otro muchacho con 18 años con 2 fusiles más, lo menos, no sé, si tú tienes sentido común, si te interesa lo que estás haciendo, si de verdad, and that's the thing. And they care. I don't see that as incompetence. Yo no creo que son incompetentes. Yo no creo que es un problema de que no tienen las posibilidades de hacerlo. Yo pienso es que no les importa. The society, the values of the society have changed dramatically, and not for the good, not for better.
And this is the thing. And then you put dots together. Yeah. Okay, what about this one? There's people that they don't care about if you kill a kid that is going out of the body of the mom in a couple minutes. You still can kill it because it's inside there. You don't care about that. Actually, you mobilize people who go in front of the Supreme Court and complain about that, que no van a dejar matar a los niños cuando van a nacer. Porque eso es lo que están esta gente defendiendo. La gente que está defendiendo el aborto hoy no está defendiendo el aborto a las 3 semanas, a las 4 semanas, o una mujer porque la violaron. No, la gente que está defendiendo el aborto hoy, lo que está defendiendo es que se puede hacer el aborto a cualquier hora, en cualquier momento, que nadie tiene poder de decidir nada, que hasta los 9 meses se puede matar a un niño. Eso es lo que están defendiendo la gente del aborto. Si hay un movimiento, y no estoy echándole la culpa, I don't blame the left for this killing in Texas or nothing like that. I blame the left for put all that thinking in the people's head. That's right. What I blame in there. You're right, because I'm not going to blame a sitting congressperson saying you made this happen, right? Either side. But what I will hold them responsible for is how they react. Because again, as I said earlier, that's an indication to you as to how much they care about what you think, right? Is it agenda driven? Or is it let's focus our energy on the solution driven, right? Because they're pushing for stricter gun laws. Here's the challenge, friends. So, okay, I get you, because I heard that argument again today. I said, so if I understand you correctly, you agree that criminals will follow the laws. That's what they've been agreeing all along. That would be the first. No, Pablito, that's what they've been defending all along. Oh if you catch somebody because the guy put a gun in the clerk of the 7-Eleven head, and he put a gun in the head, and he said, "Give me your money." You take it to the police station. You take it to the judge. The judge let it go without even bond or nothing. You are agree that the fellows, the people in the street, they're going to follow the law. Oh. I mean, as stupid as it sounds, it is true. Esta gente lo que están defendiendo es eso. Es la falta de ley y están, lo que dice, así lo dice de una manera simpática. La gente que está defendiendo esto está defendiendo de que los delincuentes van a cumplir la ley. Los criminales no van a matar porque la ley dice que no van a matar. Es que si no fuera tan triste daría risa. Me estoy riendo, pero no por falta de respeto. It's not funny. I don't know. My laugh is not happiness. It is ironic. Disbelief. It is like, come on, give me a freaking break. Yeah. We got a phone call. Let's see what happens. Aquí adelante está al aire, dígame. Buenas tardes. Aló, dígame. Mira, Manuel, ¿cómo están? Mira, Manuel, te voy a decir algo. Si yo fuera el FBI, claro, el FBI, acuérdate que es una bola de corruptos. Ajá. Entonces ellos encuentran a quien quieren encontrar, no a quien deben encontrar. Pero el FBI debería también investigar o levantar una investigación a todos los familiares que viven con esos niños de 18 años, porque a mí nadie me va a hacer un cuento, porque yo viví con mis 3 hijos hasta que salieron de la casa, y algo de esos niños tú tienes que saber cuando tú vives bajo un mismo techo, porque aquí ninguno de esos niños vive en una mansión de 3,000 pies cuadrados, se vive en una casa normal, y tú por lo general sabes más o menos algo de lo que está haciendo tu hijo o tu nieto o lo que tú estés criando. Y el FBI nunca ha levantado una investigación en esos padres, porque algo tuvieron que haber visto. Aunque sea una investigación, sean culpables o no, ya no da la investigación. Pero no el FBI, debía legislarse de esa manera. O sea, ahora mismo, esta gente que está en el Congreso, en el Senado, debían empezar a decir, ¿tú sabes qué? Vamos a ser responsables y vamos a decirle al FBI que cada vez que pase una cosa de esta y a las leyes, vamos a hacer una ley que diga que si tú eres menor de edad, tus padres son responsables. Te voy a decir una cosa, yo creo que entre tú y yo, con esta idea chiquitica, vamos a evitar, si esto se lleva a cabo, que muchas cosas pasen. Manuel, pero no solamente si eres menor de edad, porque muchos niños de 18, 19 y 20 todavía viven en sus casas, y si viven en sus casas, algo en la investigación tiene que salir como resultado, algo que sepan los familiares que viven con ellos. Yo sí pienso que la responsabilidad, o sea, llega un momento en que la responsabilidad es tuya.
y que si tú tienes un hijo de 25 años que vive en tu casa, tú no puedes hacer a tu papá responsable porque tiene 25 años. Pero no si tiene 18, sí. Mira, Manuel, cuando se hizo lo de aquello de Texas, que la mujer vivía con el marido y ella también es una adulta, pero Manuel, se comprobó en muchas maneras que ella tenía que saber lo que estaba haciendo el hombre. Tenía que saber, no, la de Texas no, perdón, la de las calderas de allá de Boston. Pero hay una ley que bueno, estamos hablando como los locos aquí, pero te digo, yo estoy de acuerdo contigo en que hay que hacer responsable a más personas sobre todo cuando pasa con muchachos de 18 años. Mira, te voy a decir algo. No es la ley que hay, es que cuando el FBI quiere investigar verdaderamente lo que hay, pero no cae dentro de una ley, aquí cae lo que sobra, de una investigación. pero aquí lo que sobra son las investigaciones y aquí las investigaciones no llevan a ningún lado. Pero entonces, yo estoy cansado de investigaciones ya. Yo estoy hasta aquí de investigaciones. Yo quiero una cosa que diga, ¿tú sabes qué? Tu hijo tiene 18 años, vive en tu casa, tiene 2 rifles que cuestan $5,000 y mató 19 niños. Tú vas preso y vamos a ver qué hacemos contigo. Radicalmente, sin investigación. Eso es por lo primero que yo quería decir. Que a mí ese cuento no me lo hace nadie porque todo el mundo bajo su techo sabe lo que está pasando. Y la segunda que yo quería decir. Hoy salió un congresista diciendo, ¿cuánto cuesta poner policías adelante y atrás de todas las escuelas en los Estados Unidos? Aproximadamente $40 billones. Exactamente lo que se acaba de mandar para Ucrania. Pero yo te voy a decir algo más, que no solamente cuesta $40 billones. Yo, Manuel, he tenido mucha familia trabajando en el school board. Aquí se bota mucha leche cerrada, nueva de paquete, se bota mucha computadora, se botan muchos libros buenos, mucho dinero bota el school board, porque yo he tenido la mitad de mi familia trabajando en escuelas y las school board botan mucho dinero para decirme a mí que no pueden poner 2 policías adelante y 2 atrás. Si atrás de esa escuela llevan a ver 2 policías, aunque fuera uno, mira, él no venía con el rifle tapado, él venía con el rifle en la mano. Un policía armado lo para ahí mismo, Manuel. Y si la voz empieza a repartir que hay policías armados en las entradas de la escuela, olvídate, cuando esa voz empiece a repartir, va a pasar lo mismo que en las cortes van a decir, y que en las estaciones de policía, no, ahí hay policía armado, ahí no se puede entrar. Es lo mismo, Manuel. Me tengo que ir a la pausa. Estoy muy de acuerdo contigo hoy. No tengo nada que refutar. Oye, Manny, ¿puedo decir algo? Sí, dale. Estoy pensando en algo. ¿Usted ha ido a la escuela de Evans High School in Orlando? Have you ever been to Orlando Evans High School? No. Oh, yeah. Or Deltona High School? Yeah. Okay. Now, all these new schools that they're building here, especially here in Central Florida, there is a process. Basically, when you drive through, you have to see someone in order for you to come through. Correct. Now, my question is, why can't they do a system similar to what we have here in Central Florida that maybe could cut down the costs and bring in a law enforcement officer? Now, in order for you to go through the school, you have to go through that guy, the security guard. Yeah. Now, my question is, why can't we build a system like that? First of all, por 2 cosas. Una es, y después te cuento, I'll tell you later what she said because it was a long conversation. Yeah. But she's talking about this, ¿no? Mm-hmm. Pero, you know what happened is esto, Pablito. All the mayors, they could be a good starter. I don't think that if I'm crazy, I want to kill some kids, I'm going to kill some kids. That's not going to stop me, man. That's not the thing. I may kind of kill 19. A lo mejor yo no puedo matar 19, pero mato 5. I only can kill 5. And for me, it's more important. Una cosa que ella dijo, one thing that she said. And that's something that Glenn Beck said the other day. He went to his son's school, Glenn Beck, and he started seeing signs who say, all the teachers in this school are armed. And they're very, very trained. Yeah. So don't try nothing, something like that. It doesn't matter. In everywhere in the school. And what she says is when you start saying, because something that she said this morning, and I always say, these people are really cowards. Yeah, they are. Because they're the most despicable person in the world cuando tú vas a matar niños. ¿Entiendes? When you're going to kill kids, tú eres lo más despreciable del universo.
Cuando tú vas a matar cualquier persona inocente que no se pueda defender con un rifle, no es el rifle, eres tú que eres una bola de porquería mala. ¿Ok? Para estar claro con esto. Por eso es que no tiene nada que ver los rifles con esto. Son seres humanos que están trastornados. Y seres humanos no se van a parar ni con una cerca. A human being. You won't stop it with a police officer. You won't stop it with the wall. Because no dice que the wall they don't work. You know, it is something, it's going to contend. It's going to slow it down. Los va a aguantar. They're going to think twice before they're going to do nothing. And that's something that it could be. And we can afford that because we just send 40 billion to freaking Ukraine or Ukraine or Ucrania, Ucrania, como le quieran llamar. Al país ese que nadie sabe por qué estamos manteniendo al presidente. Somebody said that Zelensky, ¿no? Who? Zelensky. Zelensky. He just bought a house in Miami for $10 million. Something like that. I don't know if that's true. He's a baller. Que compró una casa por 10 millones. Tenemos otra llamada. Adelante, buenas tardes, dígame. Manny, buenas noches. Buenas noches. Manny, es Elizabeth. Mira, déjame decirte, yo pienso que una vez más ha fallado el sistema. Mira, ese muchacho desde hace años para atrás venía dando nortes, ¿no? De psicológicamente su descompensación. ¿Qué hicieron los trabajadores sociales, los psicólogos, la escuela? Porque le hacían bullying, él era tartamudo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Sabes qué? No hacen nada. Cobran 25, 30, 40 dólares la hora, escriben lo que les da la gana, si es que tuvo, porque él sí tenía, creo que sí tenía evaluaciones psicológicas. No hicieron nada, escriben en los papeles lo que les da la gana y a veces, siguen, a veces no es ayudan hasta a peor. Niño. A veces es peor la cosa. Tengo que ir a comercial, no Elizabeth. Porque no, olvídate de las pastillas. Yo te voy a, cuando regrese, tengo que ir a la pausa. Lo que pasó aquí en Fort Lauderdale, en Parkland, todo el mundo lo sabía y por un problema de estadística. Para no reportar estadística, no lo hicieron, lo encubrieron. No es que no hicieron nada, encubrieron que ese chiquito estaba loco y quería matar gente. Que es peor todavía. Peor todavía. Me tengo que ir a la pausa. Okay. Muchas gracias por tu comentario. La cosa se puso caliente. Nos tomaremos un break para que se refresque. Esto es Una Hora para la Derecha con Manny Mulet. Hola mi gente latina, yo soy Marco Vázquez en Southerly Nissan de Orlando. Muchachos, vengan, estamos ahorita con una venta bastante grande y todo el mundo se va montado. Buen crédito, mal crédito, historial, vengan, aquí los montamos. Los esperamos en Southerly Nissan. ¿Qué prefiere? ¿Ser dueño de su casa y conservarlo o rentar y pagarle la hipoteca a su landlord? Si usted quiere comprar una casa, señores, llámeme. Si necesita financiamiento, aunque no tenga mucho dinero para depósito o no tenga crédito perfecto, llámeme. 407-718-6970. Yo llevo 22 años con experiencia en real estate aquí en la Florida Central. Si usted quiere comprar su casa, si quiere vender su casa para comprarse una más grande o si quiere vender su casa para comprarse una más pequeña porque ya los muchachos se fueron para el college, usted me llama a mí, Manuel Mulet, 407-718-6970. Llevo 22 años de experiencia en esta área vendiendo y comprando real estate. Hola, cuando de salud se trata, Mari Colágeno es la respuesta. 321-499-5544. Si usted tiene molestias estomacales, artritis, diabetes, hígado graso, incluso el flu, tengo productos para todos y todas las edades. Regale salud, regale felicidad. Mari Colágeno, 321-499-5544. 321-499-5544. Si usted está comprando su primera casa o quiere refinanciar la hipoteca que tiene ahora para obtener cash para las reparaciones o bajar sus intereses, ya sea que tengas permiso de trabajo, asilo político, taxes de Puerto Rico o crédito afectado, podemos ayudarte. Realtors, si tienen un comprador nuevo, Regents Mortgage preaprueba no precalifica, así que su cliente no va a tener sorpresas en la mesa de cierre y usted estará seguro de que cerrará. Regents Mortgage ha cerrado el 100% de las cartas de preaprobación que ha emitido en los últimos 3 años.
Llame a Eugenia Montiel al 407-361-3904. 407-361-3904. Eugenia Montiel y Regents Mortgage. NMLS número 637373. Nosotros lo que estamos buscando es igualdad de derechos, igualdad de posibilidades, igualdad de oportunidades. Lo otro es responsabilidad de cada uno. Ya estamos de vuelta con Manny Mulet en Una Hora para la Derecha. Arce William está diciendo, ¿esto es incompetencia o es complicidad? O sea, lo que está pasando, porque si hubo señales de este muchacho, hubo señales. Estamos diciendo que hay un patrón. Hace una semana atrás, un muchacho de 18 años con 2 rifles hizo una matanza igual. ¿Cómo es posible que esto no se resultó una alerta? Si aquí hay 2 casos, hay 4 casos de monkeypox y está todo el mundo dando vueltas por la calle y que eso nada más se pega de una sola manera. And it's only contagious in one way. Okay? The monkeypox is only if men have sex to each other. So, imagínate tú, ¿cómo es posible que un muchacho de 18 años no se sabe de dónde saca los rifles? Porque la familia vive con él. ¿Quién le dio el dinero a este muchacho para que se comprara 2 rifles? ¿Quién le dio eso? El tipo estaba manejando un camión de 60,000 pesos. ¿De dónde salió eso? ¿Quiénes son los que lo están manejando? ¿De dónde? ¿Atrás de qué viene? Entonces, es complicidad. Si cualquier cosa que suceda, si tienen o la gente tiene miedo a actuar, porque no puede criticar a nada que se parezca a la izquierda, nada que se parezca a un movimiento woke, nada que se parezca a un transgénero. Este muchacho, aunque hay fotos por ahí vestido de mujer, dicen que no es él, pero hay fotos de él maquillado como si fuera una mujer. O sea, el chiquito tenía trastornos, lo que fuera. Y no estoy culpando a nadie, lo que estoy culpando a este muchacho porque estaba loco, si tenía trastorno, tú sabes, al final de la jornada, él se llevó lo que le tocaba. Le metieron 4 balazos, no está vivo ya, asesinó, pero acabó con la vida de muchísima gente que va a tener que seguir viviendo con tremendo dolor. Pero esto es complicidad o es ineficiencia. ¿Cuál de las dos? Tenemos una llamada. Adelante, buenas tardes. Voy a ir phone call. Hi, Manny. Hi. Your wifey here. How are you, sweetie? Good. Hey. Hey, Archie, how are you? Listen, Archie, I'm calling because what you just commented about it, I am with you. You know, I was telling Manny, this is the only country in the world who has this mass shooting, right? The only one. And they kind of have the same pattern. I don't know if you have noticed. Yep. And most of the time, they are under the radar of the FBI. But how come all these shooters have been able to commit the crimes they did? They have let know people. They were very deep and strong signs they were going to do it, and nobody stopped them. Meanwhile, we had a few days ago that the FBI and the CIA caught a guy that had a ploy against George Bush. So they were able to detain that crime that was going to happen against George Bush, but all these other crimes that are very local, where the FBI have plenty of access to information on those cases, they cannot stop it. So you are so right. If you take a step back, you're absolutely correct. If you take a step back to what I said at the beginning, there were 2 things that stuck out. The first one was really important. Not as important as the second one, but still important. Look at how these people respond after something happens, or what they do and what they don't. And it tells you what level of your interest they take to heart. I'm not saying that George Bush is a former president shouldn't be protected. He's got a Secret Service detail for the rest of his life. Yeah, so does his family. You know, I have nothing against that. But how come something that right? You know, how something that it was so intricate to discover that because it's a plot that comes from outside, the FBI were able to cut it, you know? But these mass shootings, that they are strong signs, nobody sees them that they're going to happen. I'm with you. You know, so I am very concerned about this because
if this is a country of logic, it was built on logic, it has been grown on logic, and then when you see that there is something big that is going to happen against somebody or against something, they say, well, we cut them because they had the plot, they were going to kill, they were going to steal, they were going to attack. But then on this mass shooting, nobody. Everybody knew, but it's not happening. They are not able to stop them, and they knew it was going to happen. Somebody knew if the pattern is there, it's the same kind of logic that these kids go through. So is it that they are complicit about it, or they let it happen? She's You know, absolutely so right. Yo that's pienso what I'm saying. que un poquito las dos, un poquito de que hay una, lo que estaba diciendo, que las dejan, okay, I think that they let it go, they let it happen. Why is the thing? Is because they want to destroy the country, or because they're afraid that si reaccionan a un gay, or they reacted to a walk, or they reacted, los van a llamar racistas, los van a llamar white supremacy, porque el muchacho era un hispano. Son muchas cosas juntas porque es que todo está corrupto, todo está echado a perder. Pero, por ejemplo, No hay un caso que tú puedas decir, aquí están las cosas funcionando de la manera más lógica posible. ¿Cómo es posible que un papá vaya a un de esos de escuela y vaya a decir a defender a su hija que se la violó uno que dice que es transgender, y el que metan preso es al señor? Y después el FBI venga al Departamento de Justicia y haga una sección especial para investigar a los padres de este país. Por supuesto que estamos echados a perder. Now, it is that they don't know what they're doing, or they know what they're doing and they're doing on purpose. No, exacto, I don't know. porque, por ejemplo, a la persona que agarraron que estaba planeando en contra de George Bush era un musulmán. Pero tú sabes que aquí hubo una época, o todavía, que no se pueden tocar a los musulmanes, no se puede decir nada, pero ese sí era musulmán y lo agarraron, ¿me entiendes? Pero entonces no podemos entrar en el hueconismo de que a este musulmán sí, porque era George Bush, y estos otros que tienen problemas mentales, no, porque tú sabes, es woke. Aparte, eso demuestra más que Bush es de la izquierda. No, pero eso es una cosa. Si descubrieron, they protected Bush, you know that he belonged to the establishment. Pero es el momento de que nosotros empecemos a preguntarnos, porque las señas estaban ahí, de todos estos casos tienen el mismo patrón, y otra cosa, si se ponen a analizar, if you analyze it, they all were using the same type of gun, the same type of arm. Todos utilizan el mismo tipo de arma. Que es el arma que está atacando a la izquierda para desaparecer. Los AR-15 is the one that they want to disappear. Yep. So how this kid got two man, they are expensive. Sí. Esa pregunta es la otra que nos estamos preguntando, y que ya mucha gente se está preguntando. ¿Cómo este niño, si era de un background bien humilde, con muchas limitaciones, y que por eso era que he was bullied at school because the way he dressed was showing that he had no economic capabilities, etc. How did he get the arm? So, estamos en el momento donde aquí tenemos que empezar a exigir, así como la gente está votando tan estratégicamente en Georgia, en Pensilvania, etc. Es el momento en que nosotros empecemos a decir, ¿por qué estos ataques con tantas señas tan fuertes no están siendo detenidas? ¿Qué hay detrás de eso? Porque aunque maten, como a este niño que lo mataron, etcétera, el patrón queda. Ahí quedan todas las señales. El FBI, así como se sentó con Ted Bundy para analizar lo que son los serial killers, y lo venía haciendo desde antes, ¿por qué el FBI no está haciendo la misma? Porque el FBI no se dedica a eso ahora. El FBI se dedica a vigilar a los taxes de Trump. El FBI se dedica a vigilar a los padres de Virginia que se ponen a protestar con los boards de educación. El FBI se dedica a meter preso a la gente que fue en enero 6 a Washington, D.C. y los va a buscar hasta Alaska si tienes que ir a buscarlo. Por eso es que el FBI no descubre nada de esto. El FBI no quiere hacer nada porque no es parte de la retórica de ellos, no es parte del el FBI es un arma más
arma represiva del Partido Socialista. Pero es hora de que nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que está? O sea, aquí lo estamos diciendo en cualquier momento. Anytime here, we have been saying this for a while now. Anytime they come here and they pick us up. Listen, every day after this show, and we are just telling what we think. And we are expressing what we think. And we think, we analyze. It's about logic. And we are like, and there is this huge attack against conservative voices on news radios in Florida, because all that Ministry of Information is directed to Florida, which is the number one Hispanic state right now, and they are trying to attack it and stop it. One day we're going to have the FBI for no reason, just because we're expressing our ideas, knocking on the doors. So, but it's es el momento en que nosotros tenemos que empezar a decir, bueno, ¿y cómo es que descubrieron que iban a atacar? Había un intento de asesinato en contra de George Bush, y esta gente no la están parando. ¿Cómo es bueno para un lado y para el otro no? Algo está pasando aquí, y hay que hablarlo y decirlo y repetirlo y ponerlo en la social media para que, o sea, ya está bueno. Eso es lo que hacemos en este programa todos los días, señora. Eso es lo que por eso nos levantamos a las 5 de la mañana, molestamos a la gente en la casa, despertamos a las esposas, y porque eso es lo que hacemos. Yo pienso, pero tú sabes una cosa, yo lo estaba diciendo a R.C. Williams, que yo creo que I think that the people are talking out loud now. La gente está hablando más, la gente se está manifestando más, la gente no está conforme con lo que está pasando, la gente está llamando el juego como es, la gente por primera vez. Openly, the people are criticizing the FBI, which is that didn't happen before. And before, remember when the Trump thing, everybody started saying like, no, because the FBI only the lead, the people in the top. But now we don't know how deep is the corruption in the FBI right now. Because we don't know. Because in your family, the FBI has been acting kind of weird too. So no, we know. We have experience in my family. My sister was victim, and then the police in another case we had a bad experience. And thank God that we are clean people and we have everything in paper and records, etc. We're able to listen. You know what, you're wrong. This is what the way it is, and everything was cleaned up. And but it's been long time that we have been started to think about what these people really are doing. Our trust is changing big time, and look what they are doing. Están investigando a los padres que van a quejarse a los school boards, que son empleados de los padres. Ellos van a los school board meetings a quejarse con sus empleados de que ustedes no están haciendo el trabajo para lo que nosotros los elegimos. Pero ya ahora, así como los padres empezaron a exigirle a los school boards y se presentaron sin miedo y siguieron adelante, nosotros somos mucho más que ellos, porque este país no está tan dividido como la gente, como ellos quieren hacer ver, que estamos mitad y mitad. No, aquí la división es de un 75-85% en el medio. Hay un 27%. 27% of the people say that the creepy Biden is doing a good job. Exacto, esos son los números. Esos son los números. 75-25%. Esos son los números. Este país no está dividido a la mitad. Este país hay una minoría que se convirtió comunista, pero hay que seguir hablando. We gotta go. Thank you very much for your intervention. Okay. Bye. 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 Say hi to your wife, please. I will. Take care. Bye. Bueno, las mujeres hoy han salido aquí a defender el pueblo. Y ¿Dónde están los caballeros? Le estábamos diciendo estaba hablando yo con R.C. Williams de que por primera vez la gente está hablando. Es primera vez que la gente está hablando, pero hablando con la razón, con common sense. O sea, la gente, nosotros, no los políticos. Los políticos están en lo que están los políticos. Desgraciadamente, lo que dijo R.C. Williams, que debían prestar atención. Si usted quiere votar por alguien y quiere votar por Rick Scott, no estaba, pero Marco Rubio, la otra mujer de él, ¿cómo reaccionan esta gente a lo que está sucediendo? Si hay algún congresista que es de
favor, y ustedes quieren ver cómo está reaccionando a través con este problema que está pasando ahora mismo, porque es muy importante que ver quién es el que está actuando, porque respeta el país, porque respeta la Constitución, porque además lo siente de corazón, y quién está actuando por politiquería pura. We got a couple minutes if you want to say something. So as you think about what's happened, we said either incompetent or complicit. Friends, I'd like for you to think about what this means, right? Because you mentioned, Manny, people are speaking up louder, and that's a really good thing. You have to determine if it's incompetence, how do we take the trash out? If it's complicit, does this now go into the realm of treason against the United States? It's a real question, because you know what the penalty is for treason? Yeah, death, right? So it's something, as a constituent, I'm speaking to our friends that are listening, as a citizen, and having this huge responsibility to keep an eye on the people who's supposed to represent you, and then to vote them in or vote them out accordingly. You've got some tough decisions ahead, and you need to speak even louder than you are now if we're going to get anywhere close to fixing it. I mean, as an officer for the FRA, for conservative values and all the things we believe in, we have to make hard decisions, and we've got to do the work. I know we talk about that a lot, but now it's at your front door. You can't hide from it. You can't sidestep it. You can't say, I don't have time. You're out of time. I'm out of time. We're all out of time, right? You've got to get to work, and you've got to take it that seriously. You have to say these things. You have to provide a deterrent to these people, or they will keep steamrolling you and spending your money and sending it to Ukraine and all that other garbage. And if you said you don't have time, you cannot trade days for years. Amen. Okay? You cannot trade minutes for long Amen. life. Okay? That's going to happen. Si no actuamos ahora, no vamos a actuar más. You can say goodbye now. We run out of time. Oh, we say goodbye now. Okay. Love you guys. Great to be back. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos, la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Que tengan una linda tarde, señores. Gracias, Paulito. Thank you, RC. Nos vemos mañana. Muchas gracias.